Muy buenas noches, equipo. Mi nombre es Pablo Reyes. Yo, como me conocen, soy enfermero de la UCI cardioquirúrgica del segundo piso de nuestro hospital regional. Y bueno, hoy día toca la capacitación acerca de monitorización no invasiva. Más de que yo vaya a hacer una clase a ustedes, recordar conceptos que se ven mucho en pregrado, incorporar unos nuevos y darle también el énfasis a la monitorización no invasiva, que es muy importante para nuestros pacientes debido a que en temas de UCI nos enfocamos mucho a la monitorización invasiva, ¿ya? Pero la monitorización no invasiva igual es muy importante, que es lo que vamos a ver ahora. Los contenidos, a ver, son primero examen físico, monitorización electrocardiográfica, presión arterial no invasiva, evaluación de la perfusión, temperatura, valoración neurológica, monitorización respiratoria y balance hídrico. ¿Ya? Primero, hablar del examen físico, que es un conjunto de técnicas que se utilizan para obtener información y valorar cambios de la salud de una persona. Existe el examen físico contempla, perdón, el examen físico general y el segmentario. ¿Ya? En el general, nosotros evaluamos el tema de los signos vitales, si nuestro paciente deambula o no, y la continencia. ¿Ya? En el tema de los signos vitales, nosotros podemos valorarlo de forma invasiva y no invasiva, como por ejemplo la presión arterial. ¿Ya? Y en esta presentación vamos a ver las no invasivas. Tenemos también el examen físico segmentario, que es súper importante debido a que nos entrega información acerca de cambios en la morfología de algún componente de nuestro paciente, valoración del estado de los elementos invasivos. Ya, por ejemplo, un catéter venoso central, nosotros tenemos que valorarlo cada vez que vayamos a hacer el examen físico, debido a que en este puede haber un aumento de volumen, puede haber signos de infección, como exudado en la zona, inflamación, eritema, entre otros. ¿Ya? Entonces, súper importante en nuestro examen físico segmentario valorar el estado de los elementos invasivos. También podemos valorar, edema, isquemia, alteraciones musculoesqueléticas, heridas, etcétera. Ver más que nada los cambios que va teniendo nuestro paciente en el transcurso de los días y mientras se van realizando las terapias. ¿Ya? Bueno, primeramente tenemos la monitorización electrocardiográfica. En la monitorización electrocardiográfica es el registro de la actividad eléctrica del corazón obtenida a través de electrodos colocados sobre la piel del paciente. Existen monitores de muchos tipos, multiparámetros, como monitores de anestesia, neonatológicos, monitores para pacientes adultos, de transporte, ¿ya? Entre otros. Importante destacar que existen monitores de 5 derivaciones y de 3 derivaciones. Y los puntos en donde van puestos los electrodos son los que se muestran en las imágenes, tanto para el de 5 como el de la izquierda y como para el de 3 la derecha. ¿Ya? Estos puntos son, guiándonos por el tema el rojo, que sería la clavícula del hombro derecho, el amarillo bajo la clavícula del hombro izquierdo, el negro en el abdomen inferior derecho o flanco derecho, el verde en el abdomen inferior izquierdo o flanco izquierdo, y el blanco en el pecho según la derivación que se quiera optar. ¿Ya? Importante en caso de no recordar en qué lugar van los electrodos del paciente o que el fabricante tenga distintos colores en el tema del cableado. Ahí en la presentación, en la segunda imagen, se puede ver como un círculo en donde esa parte del cableado, perdón, siempre nos va a indicar dónde tienen que ir los electrodos al paciente, ¿ya? Siempre. Entonces, en caso de olvido, ver el tema del cableado y en esa zona, parte específica, nos va a decir dónde tenemos nosotros que poner los electrodos, ¿ya? En caso de olvido. También es súper importante ver el tema de la electrocardiografía que nos entrega el monitor multiparámetro, ¿ya? Más que nada recordar lo que es un ritmo sinusal normal.
No extenderme mucho en la electrocardiografía debido a que igual es un tema más complejo y requiere como por así decirlo, es como un tema aparte, una capacitación aparte. ¿Ya? Principalmente ver que en un ritmo sinusal normal nosotros vamos a tener una onda P seguida de un complejo QRS y después posteriormente una onda P, como se ve en la imagen. En un ritmo sinusal normal, los complejos QRS tienen que tener la misma distancia entre ellos, la misma amplitud. Siempre tiene que haber una onda P antes de un complejo QRS y siempre debe ser precedido el complejo QRS por una onda T. ¿Ya? Lo otro que tenemos que ver es la presión arterial no invasiva, también conocida como la PANI. La presión arterial es la fuerza con la que empuja la sangre contra las paredes de la arteria. Esta se mide a través de un brazalete que se infla para bloquear el flujo sanguíneo arterial, el cual comienza a desinflarse a medida que lo hace las pulsaciones arteriales generan una onda de presión en el brazalete entregando así el valor de la presión arterial. ¿Ya? Esto se ocupa más en tema de UTI que UCI, debido a que en la UCI generalmente los pacientes requieren una monitorización invasiva de la presión arterial que nos esté mostrando la presión constantemente en el monitor. El brazalete que se usa tiene diferentes tamaños, nosotros vamos a ocupar el de tamaño de adulto y tiene que ir en la zona del brazo por encima del codo que eh, por así decirlo, comprima la arteria braquial, ¿ya? Y no tiene que ir puesto en la fosa cubital, como se hace algunas veces, que es un error bastante recurrente al tomar la presión arterial de forma no invasiva, ¿ya? Existen rangos para la presión arterial. Tenemos la óptima que es menor a 120,80 y la hipertensión grado 1 que ya los valores son 140 o igual o 90 o mayor, 90 o mayor o 140, 90 o mayor de diastólica o 140 o mayor de presión sistólica. Ya a medida que va aumentando, como muestra la imagen, podemos ver los grados de hipertensión que nos da la guía GES de hipertensión arterial del MinSal. Lo otro que tenemos que evaluar en nuestro paciente desde la monitorización no invasiva es la evaluación de la perfusión, súper importante. Ya, evaluar el Motley Score de higiene capilar. El Motley Score, ¿qué es? Corresponden a las manchas en la piel de fácil reconocimiento encontradas con frecuencia en pacientes críticos. Se dan principalmente en shock séptico, ¿ya? Se define como una coloración azulada de la piel que típicamente se manifiesta cerca de los codos o en las rodillas. Esta coloración moteada es el resultado de la vasoconstricción de pequeñas zonas heterogéneas de la piel y que crea el reflejo de una perfusión cutánea anormal. ¿Ya? Como nos dice la guía para analizar el score, se desarrolló un sistema de puntuación clínica de 0 a 5 puntos, como lo abarca toda la zona de la rodilla y el 5 se extiende hasta más allá de la zona ilíaca. Este sistema de puntuación es fácil de aprender, tiene una buena concordancia entre el interobservador y puede ser usado al lado de la cama del paciente. ¿Ya? Aquí yo puse una tabla para que se pueda apreciar la importancia del Modeling Score, ¿ya? El Modeling Score es un fuerte predictor de supervivencia a los 14 días de shock séptico. Es un indicador de mortalidad, ¿ya? Entonces, pongamos un ejemplo. Que un paciente tenga un Modeling Score de 2, como se muestra en la imagen, que abarque la zona de la rodilla, y podemos ver el gráfico que el paciente con un Modeling Score de 2 a los 14 días, el riesgo de mortalidad a 14 días tendría un riesgo de 55%. Un paciente con un Modeling Score de 2. Y un paciente con un Modeling Score, por ejemplo, de 5, como vemos en la imagen, la zona achurada roja, la línea roja, que se extiende más allá de la pierna, el paciente tendría un riesgo de mortalidad, un porcentaje de mortalidad de un 100%, ¿ya? Entonces, sobre todo en shock séptico, es súper importante evaluar el Modeling Score, que es un importante predictor de mortalidad, ¿ya? ¿Qué también tenemos? El higiene capilar.
El llene capilar es el tiempo requerido para que el lecho capilar distal se recupere después de aplicar una presión y causar palidez, ya ampliamente conocido el llene capilar. En la población adulta sana el límite superior de tiempo es de 4 segundos, ¿ya? Y cuando el tiempo es mayor a 4 segundos, estudios lo relacionaron con hipoperfusión tisular, mayor probabilidad de empeoramiento de la insuficiencia orgánica en los días siguientes en comparación a pacientes con llene capilar normal, ¿ya? Entonces, súper importante valorar el llene capilar para nosotros ver la perfusión de nuestro paciente. Un examen súper fácil y rápido de realizar que deberíamos hacer realizar cada vez que nosotros vayamos a hacer examen físico. Lo otro es la temperatura. La temperatura es la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente. Existe monitorización de la temperatura invasiva y también no invasiva. Ya, las anormalidades de la temperatura de los enfermos críticos están asociados a morbilidad y mortalidad muy significativas. Una temperatura anormal puede ser el primer signo clínico de infección o de infunción del sistema nervioso central o toxicidad por drogas. Y en pacientes críticos es razonable medir la temperatura axilar con termómetro apropiado cada 2 a 4 horas máximo, que es como lo hacemos en, en la UCI cardioquirúrgica de nuestro hospital regional. ¿Ya? Acá podemos ver también los rangos de temperatura y la clasificación de esto. Tenemos que la normotermia va de 36 grados a 37,8, 37,5, 38, ya eso varía mucho según los autores. Nosotros en la UCI ocupamos la normotermia como 36, perdón, a 37,5. Ya podemos ver, por ejemplo, que un paciente con una temperatura mayor a 42,6 tendría una desnaturalización de sus proteínas, ¿ya? Riesgo pero inminente de muerte. Un paciente menor a 28 grados de temperatura tendría hipotermia grave, fallo del sistema termorregulador, fibrilación ventricular, rigidez, falta de reacción en las pupilas, bradicardia, paro cardíaco. ¿Ya? Entonces es súper importante valorar el tema de la temperatura constantemente. El objetivo de la medición de la temperatura es estimar la temperatura central del paciente. El sitio ideal de medición debe estar protegido de la pérdida del calor. Por eso se ocupa la zona axilar y otras veces también se ocupa la zona rectal. ¿Ya? Ninguna ubicación proporciona una medición precisa de la temperatura central y la temperatura axilar se usa comúnmente como índice de temperatura central. ¿Ya? En la SUSI se recomienda el uso de dispositivos eléctricos para la medición de la temperatura, ya no de mercurio. Eh, ¿Por qué nosotros usamos un termómetro, o sea, el termómetro midiendo casi siempre temperatura axilar? Más que nada es porque es más fácil realizarlo y también es más rápido. La temperatura axilar, como había dicho anteriormente, se usa comúnmente como índice de la temperatura central, ¿ya? La temperatura rectal se ocupa generalmente en lactantes debido a que estos presentan mayor pérdida de temperatura por los mecanismos de pérdida de temperatura, ¿ya? Entonces, una forma rápida y segura, no 100% precisa, pero segura de medir la presión, perdón, la temperatura axilar, que es la más ocupada. También existe la medición de la temperatura invasiva, pero ya requiere el uso de sondas que van conectados hacia la arteria pulmonar, etcétera, ¿ya? También es muy importante la evaluación neurológica, ¿ya? En la evaluación neurológica destacamos dos escalas, principalmente la escala Glasgow y la escala 4 del coma. En la escala Glasgow nosotros vamos a evaluar tres parámetros: apertura ocular, mejor respuesta motora y respuesta verbal, ya asignándose puntaje a cada una de ellas. Eh, el valor normal de la escala Glasgow es 15 puntos, que el paciente cumpla con todos los parámetros. Y el valor menor es 3 puntos, ¿ya? Eh, es importante evaluar la escala Glasgow en pacientes, especialmente en pacientes UTI, debido a que los pacientes UTI están sedados generalmente, para ver el estado neurológico de nuestro paciente, ¿ya? Un paciente que tenga una escala Glasgow menor a 15, por ejemplo 14,
con síntomas asociados de ACV, puede ser sugerente de que el paciente esté cursando con una ACV, francamente, ¿ya? Entonces esta escala es muy sensible en el valor de la neurología del paciente, ¿ya? Muy sensible. Y es la más ocupada para evaluar el tema neurológico desde hace 30 años, ¿ya? Validada y ocupada hace 30 años. ¿Cuándo entubar? Eh, Generalmente, según las bibliografías, se entuba cuando la escala Glasgow da un puntaje de 8 puntos a 7 puntos, dependiendo de los autores, ¿ya? Pero aproximadamente ese es el puntaje para realizar una intubación al paciente. ¿Ya? Y aquí también al lado derecho podemos ver los valores de la escala Glasgow y el estado neurológico del paciente. Otra escala es la escala 4 del coma, que esta evalúa la actividad ocular, la actividad motora, la respiración y los reflejos, ¿ya? Importante con esta escala que esta escala es para pacientes entubados, ¿ya? Especial para pacientes entubados. Y eh, otra cosita importante es que esta escala no está ampliamente validada como la escala Glasgow, ¿ya? Por eso es que esta escala no se utiliza, no se utiliza de manera amplia, ¿ya? Entonces, principalmente saber que es una escala que se ocupa en paciente entubado y que mide esos cuatro parámetros. También tenemos la monitorización respiratoria, entre ellos destaca la pulsioximetría, es la medición del oxígeno transportado por la hemoglobina en los vasos por medio de un sensor no invasivo que funciona por propiedades ópticas midiendo la cantidad de luz absorbida por la hemoglobina. Ya ampliamente conocido saturómetro, muy utilizado. Eso sí, importante que el gol estándar para medir el oxígeno de nuestro paciente en la sangre es solo gas arteriales ya. Pero como obviamente no podemos estar midiendo gas arteriales cada 5 minutos, eh, el saturómetro es un muy buen predictor de la oxigenación en la sangre de nuestro paciente, ¿ya? También está la capnografía, que representa una gráfica de los niveles de CO2 durante el ciclo respiratorio. La capnografía se ocupa principalmente en paro cardiorrespiratorio para ver la calidad de las compresiones, para ver si es que nuestro paciente está reteniendo o no CO2. Recordemos que el valor normal de la presión de CO2 es de 35 a 45 miligramos de mercurio. También tenemos los tipos de respiración. Entre ellos destaca la primera, la respiración de Cheyne-Stokes. Eh, el paciente tiene un aumento progresivo de la amplitud, como podemos ver la curva, después una disminución de la amplitud hasta llegar a un nuevo periodo de apnea de 10 a 30 segundos. Ya por esto se destaca la respiración de Cheyne-Stokes. También tenemos la respiración de Kussmaul, que es un tipo de respiración que se caracteriza por ser profunda y forzada. Usualmente se asocia a acidosis metabólica severa y particularmente con cetoacidosis diabética, ¿ya? Además, con insuficiencia renal crónica. Se caracteriza por la hiperventilación que colabora con la reducción de dióxido de carbono en la sangre. Y la respiración de Biot es una respiración que mantiene alguna ritmicidad, pero es interrumpida por periodos de apnea, perdón. Aquí en las curvas podemos ver las diferencias entre una y otra. Ya podemos ver una respiración normal en reposo, la respiración en profunda de Kussmaul, la respiración de Biot, que como les comentaba, mantenía una ritmicidad en sus curvas, pero van precedidas de un periodo de apnea. ¿Ya? Otra cosa súper importante en la monitorización no invasiva, valorar el balance hídrico de nuestro paciente, realizar balance hídrico, ¿ya? Balance hídrico es la cuantificación y registro de todos los ingresos y egresos de un paciente en un tiempo determinado en horas, ¿ya? La diuresis normal de un adulto es de 800 a 2000 ml por día, aproximadamente. Nosotros las pérdidas insensibles en la UCI las calculamos como 200 ml cada 6 horas y el débito urinario normal es de 0,5 a 1 ml kilogramo hora.
en una persona adulta, ¿ya? Aquí puse esta fórmula muy buena y ampliamente utilizada, el medir el gasto urinario, ¿ya? Eh, eh, Ejemplo, tenemos un paciente de 60 kilogramos y él tuvo una diuresis de 300 cc en 24 horas. ¿Ya? Entonces nosotros usamos la fórmula. 300 dividido en 24 horas son 300 cc de orina dividido en 24 horas dividido en los 60 kilogramos que pesa el paciente. ¿Ya? Eso nos va a dar, en este caso, 0,12 cc kilogramo hora. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? En este caso, que nuestro paciente estaría en anuria. ¿Ya? Anuria. Y eso sería el tema de la eh, monitorización no invasiva. Quería mostrarle un video que Voy. me ayudó Sí, a contar Miguel. antes de mostrar el video, decir que es un video más que nada de tip. Al momento que los pacientes son intubados, es necesario mantener la saturometría con sonido. Y además, cuando se van a escáner, cosas así, por lo general uno puede saber si está decayendo o no la saturación. Pero antes, agregar que el tema de la capnografía, se usan PCR más que nada para saber si el tubo está en tráquea y el manejo adecuado de las compresiones. Y las pérdidas insensibles en balance hídrico son estimadas. Nosotros, por ejemplo, en la UCI médica son 400 cc aproximadamente de pérdidas insensibles, pero por lo general hay una fórmula para sacar las pérdidas insensibles correctamente, que va a depender de la frecuencia respiratoria, va a ser un cc, la temperatura, si es mayor a 38, también van a tener otros cc, entre otras cosas. Y el tema de la diuresis es igual. El objetivo que nosotros queremos tener, sobre todo en reanimación o posterior a los pacientes que están graves, ojalá 0,5 ml kilo hora, que dependiendo del peso del paciente, ojalá sean unos 50, 30, 50 cc, si es que no se le está pasando volumen, o mayor a eso si es que el paciente se le está administrando suero fisiológico, hemoderivados, entre otras cosas. Finalizando esto, vamos a ver el video. Como les digo, es un tip em, que no los enseña mucho, pero es muy necesario, sobre todo cuando uno lleva a los pacientes a Claro. escáner y se les puede acabar el oxígeno, que suele suceder, y ustedes no se van a dar cuenta que están desaturando hasta que el paciente esté azul. Vamos a ver el video ahora. Em, este video tiene que prestar especial atención en el sonido que va a hacer el saturómetro actualmente. Para dar una lectura inmediata de la situación de oxígeno y la frecuencia del pulso. El indicador del pulso se exhibe continuamente para dar información sobre el flujo sanguíneo. El BIP cambia su tono con el valor de la saturación de oxígeno y es un importante elemento de seguridad. El tono cae a medida que la saturación cae y sube cuando se recupera. Esto le permite a usted escuchar cambios en la saturación de oxígeno inmediatamente, reduciendo la necesidad de observar el monitor. Em, eso es el video. La idea es que si no saben cómo activar el sonido, nos pregunten a nosotros al momento de que van a escáner con algún paciente, entre otras cosas, que es importante. Como digo, el oxígeno
no es ilimitado, se puede agotar. De hecho, hasta las mismas conexiones de red en escáner se pueden cortar, la red está más o menos, el alargador de repente se suelta, y hay que estar muy atento al tema de la saturación, porque hay veces que uno está estresado tratando de pasar al paciente a la, A la camilla. a la camilla quirúrgica, o sea, del escáner, perdón, Sí. se te suelta el saturómetro, no vas a escuchar y de repente vas a ver el paciente azul casi boqueando con el ambú, y es porque no tienen oxígeno en realidad. Así que eso, buena representación, Pablo, muchas gracias. Pasamos a las rondas de preguntas. Sí. Si es que alguien tiene alguna duda, consulta. Importante en lo que recalcaba Miguel sobre todo en el tema de cuando nosotros llamamos a pacientes escáner, pacientes de UCI. Estos pacientes generalmente van pasando drogas vasoactivas, sedación, alguno que otro tratamiento, hidratación. Entonces van a ir con su catéter venocentral, con sus lúmenes todo ocupado, van a ir con línea arterial, van a ir muy invadidos. Entonces, importante el estar atento al tema de la conexión del oxígeno, que se tiende muchas veces a desconectar o traccionar, ¿ya? Entonces, súper importante lo que recalcaba Miguel en ese aspecto. Eso. ¿Alguna duda, consulta? Fran. Sí, quería hacer dos acotaciones. Espera, no escucho. Me escucha bajito. ¿Ahora lo escuchas? Bajo, pero te escucho. Espérame. Ya, dame un segundo. Ya, uno ya. No, ¿se escucha mejor o no? Sí, se escucha mejor. Un poco más libre. Ya. Dos acotaciones. La primera sobre la PANI, la presión arterial no invasiva. Bueno, sé que la clase trata sobre la monitorización no invasiva, pero a veces, aunque el paciente esté en UTI, igual está invadido con línea arterial, ¿ya? Y a veces sucede que nuestro primer reflejo es mirar la línea arterial, ¿cierto? Y ver que la presión está baja. Y a veces hay disfunción de la línea por ese motivo. Y nuestra primera intervención sería verificar que esa presión es la correcta, y la mejor manera de hacerlo es tomar una presión no invasiva, ¿ya? Y que esta presión no invasiva siempre sea idealmente y en la medida de lo posible en el brazo, no en la pierna, porque en segmentos largos, un manguito estrecho tiende a mostrar una presión errónea, ¿ya? Lo mismo si el paciente está demasiado hematoso de las extremidades inferiores. Entonces, para que aprendan a incorporar, chiquillos, que de repente lo que nos está mostrando la línea arterial como una presión real en el minuto no es la exacta, ¿ya? Y que por algo todos los monitores además tienen su manguito de presión arterial, ¿ya? Eso. Y lo otro, sobre la escala de coma de Glasgow, que en 2017 se le hizo una actualización, ¿ya? Y entre esas actualizaciones está la valoración de las pupilas, ¿ya? De la reactividad pupilar. Y lo otro es que además, por ejemplo, no porque el paciente esté intubado, pero puede tener una traqueostomía, ¿ya? Y el paciente no me va a hablar porque hay un factor que interfiere. Y eso también la escala de Glasgow lo considera. Se pone como no evaluable, pero para que también lo asocie, ¿ya? Eso Súper. nomás, no sé, no se me ocurre otra cosa por ahora. Súper buenas las acotaciones, Fran, especialmente en el tema de la línea arterial, que muchas veces el reflejo de nosotros es que está disfuncional, la vamos a cambiar al tiro, y no, a veces uno no se toma el tiempo de tomar la presión arterial de forma no invasiva para verificar que sea realmente la presión que está arrojando la línea. Entonces me parece súper buena la acotación. Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Pregunta? ¿Aló? ¿Hola? Sí. Soy Alfredo, técnico. En cuanto a lo mismo sobre la ¿Ya? línea arterial, ¿no es más rápido aplicar el test de onda cuadrada? ¿O hay que aplicar con el manguito nomás?
¿Pero qué te refieres tú para ver si está funcional o no la línea? Sí, sí. Claro, es que te puede hacer el test de la onda cuadrada, puede estar subamortiguada, pero se te puede dar un error, se te puede falsear la presión arterial a veces cuando la línea arterial está disfuncional. Ahí uno tiene que ver si es que refluye o no refluye, las ondas cuadradas, como dices tú, porque hay veces que la línea prácticamente está plana, uno no se da cuenta de eso, de repente se anota el control igual. Por lo general, si es que uno ve que la línea está disfuncional, se tiene que avisar, y si es que no, se tiene que tomar posterior a eso la PANI para ver si es que coinciden las presiones arteriales. Porque hay veces, como te digo, pueden haber varias razones que la PANI te puede salir más alterada que la línea arterial, que el paciente puede tener una arteriosclerosis de la arteria braquial, la línea arterial puede estar disfuncional, con algún coágulo, por eso hay que flashearla, hay O que fracturada puede estar. puede estar fracturada, pero eso se nota porque va a estar todo el apósito pasado. Eh, Entre otras cosas, ya, la medición de la línea arterial va a depender también de dónde esté posicionado la línea arterial, puede ser radial, braquial. Por lo general, radial o braquial son las que, entre comillas, son las que tienen más efectividad o sensibilidad el tema de la, de la medición de la presión arterial. Pero en sí, si uno no está seguro de la presión arterial invasiva, hay que tomar inmediatamente la presión arterial no invasiva, siendo que también es efectiva. Eso, ¿respondo a su pregunta? Sí, quedé claro. Bien, Gracias. gracias. Se condecía bastante igual con la acotación que hizo la Fran Ujú, sí, acerca de la toma de la presión no invasiva en caso de pacientes que estén con línea arterial. ujú, Súper. exactamente. Sí. ¿Alguna otra consulta? Si no hay más consultas, me gustaría agregar otra cosa con el tema de la monitorización electrocardiográfica. Siempre que tener ojo en la piel del paciente, ojalá pasarle un poquito de alcohol, que se seque el alcohol para que se pegue el electrodo. Hay veces que se suelta el electrodo, puede estar falseando. Paciente, hay que tener ojo igual con el tema cuando el paciente se está lavando los dientes, que puede fibrilar, uno se puede asustar y puede pensar que está en paro cardíaco, pero hay que ir a verlo. Eh, Dependiendo de dónde estén los electrodos posicionados, la derivada 2 puede estar negativa. El electrocardiograma se va a ver de una manera distinta. Eh, Dependiendo, por ejemplo, nosotros los pacientes cardiológicos podemos cambiar una derivada, vamos a ver que se va a ver el supradesnivel del ST, podemos evaluar también el infradesnivel, como decía también Pablo, es importante tener en consideración si el paciente, los ritmos del paciente, que eso se va a ir aprendiendo de a poco, que por lo general el electrocardiograma tenga una onda P, el QRS, la T, viendo si el ritmo es regular o irregular. Por lo general, cuando es irregular se nota, sobre todo en el electrocardiograma. Porque el paciente, por ejemplo, puede estar taquicárdico, puede estar con dolor, le falta volumen, ansioso, si está bradicárdico, efectivamente tomar un electrocardiograma para condicionar si es que tiene algún efecto en el corazón, puede ser un bloqueo AV completo, varias cosas que se pueden ir visualizando en un monitoreo electrocardiográfico. Si es que, por ejemplo, falla algún electrodo, cambiarlo, ir a revisarlo, porque hay veces que pueden fallar hasta los mismos cables, que pueden hacer artefactos. Obviamente, también el manejo de las alarmas es muy importante, para que no suenen todo el día, porque a los pacientes también les molesta. Que uno tiene que ir evaluando las alarmas.
eso es manejo netamente de enfermería, condicionando si, por ejemplo, el paciente está radicárdico y el doctor no quiere hacer nada, bajarle un poquito más la alarma. Si el paciente está taquicárdico, se mantiene taquicárdico 120, la alarma está seteada para 120, subir un poquito más, o corregir la causa de de la taquicardia, que eso es muy importante. Eso. Fran, ¿quieres decir algo? No, bueno, lo que tú agregaste, que es súper bueno igual, que también tenemos deditos y podemos palpar el pulso, ¿ya? ¿Cómo? Si de repente Ah, tienes sí. alguna duda, que sí, por ejemplo, en la FA, la fibrilación auricular, obviamente vamos a sentir un pulso irregular, ¿ya? Porque, no sé, pues a veces nos llega un paciente y quizás lo primero es que lo conectamos, pero no está de más y nosotros además podemos cerciorarnos de que lo que nos está reflejando el monitor es lo que tiene el paciente. ¿Ya? El Siempre tema de estar la asegurados clínica. en el fondo. Sí. ¿Ya? Ujú. Súper. Sí. Eso, no sé, porque son como detallitos nomás, pero a veces uno como trabaja en una UCI o en una UTI tiende a mecanizar todo e instrumentalizar al paciente, Eso pero no viene. nosotros somos los mejores evaluadores. Exactamente. Eso. ¿Alguna otra consulta, duda? Em, si nadie tiene más consultas, damos por finalizada la sesión. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Miguel, Gracias. por el espacio de aprendizaje que está entregando, por tu iniciativa, por el espacio de aprendizaje que está entregando a los colegas y al equipo médico. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo. Gracias, Pablo. Buenas noches.